«Mamá, pídele disculpas a mi suegra o sal de mi casa». Esas palabras salieron de la boca de mi hijo Javier esa noche de jueves, frente a toda la familia, en la mesa del comedor que yo misma había ayudado a comprar. Me levanté despacio. No temblé. No grité. Miré directamente a los ojos de esa mujer, la suegra de mi hijo, que sonreía con ese aire de quien cree haber ganado la guerra. Dije solo 3 palabras, y me fui. 2 semanas después, Javier tocó mi puerta, desesperado. Pero eso viene después. Me llamo Yolanda Figueroa. Tengo 60 años. Y lo que voy a contarte cambió para siempre la relación con mi único hijo. No sé si hice lo correcto. Todavía me lo pregunto algunas noches, cuando la casa está en silencio y solo se escucha el tic-tac del reloj de pared que perteneció a mi esposo. Pero sí sé una cosa. Hay momentos en la vida de una mujer en los que debe elegir entre ser amada o ser respetada. Y yo elegí. Todo comenzó 3 años atrás, cuando mi esposo Armando murió. Infarto fulminante. 59 años, sin despedida. Dejó su anillo de matrimonio sobre el buró, como siempre. Yo lo guardé en una cajita de terciopelo azul. Todavía lo miro a veces, cuando necesito recordar quién fui antes de convertirme en la mujer invisible de esta historia. Armando y yo construimos todo juntos. La ferretería del centro, la casa de 3 pisos en Polanco, los ahorros, el futuro de Javier. Cuando murió, Javier tenía 32 años, vivía en Monterrey, trabajaba en una empresa de logística. Buen muchacho, responsable, o eso creí. 6 meses después del funeral me llamó. Mamá conocía a alguien. Se llamaba Brenda, 26 años, estudiante de mercadotecnia, sonrisa perfecta, uñas impecables, y una madre que parecía salida de una telenovela de las que nunca me gustaron. La primera vez que las vi juntas, algo en mi pecho se apretó. Pero una madre no dice esas cosas. Una madre sonríe, abraza, da la bienvenida. Y eso hice, hasta esa noche, hasta que mi hijo me pidió disculpas frente a esa mujer que nunca me respetó. A veces confiamos demasiado en quien no debemos, ¿verdad? ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Antes de contarte cómo llegué a ese momento, esa noche terrible en la que mi hijo me pidió que saliera de su casa, necesito que entiendas quién era yo, quién fui. Porque a veces, para entender una caída, hay que recordar primero la altura desde donde se cayó. Armando y yo nos conocimos cuando yo tenía 23 años. Él trabajaba en la ferretería de su padre, en el centro de la Ciudad de México. Yo era maestra de primaria en una escuela pública cerca de la Condesa. Nos presentó mi prima Lucía en una posada navideña. Él llevaba un suéter verde oscuro y olía a madera recién cortada y a loción fresca. Cuando me invitó a bailar, sus manos eran ásperas pero gentiles. ¿Sabes? Nunca he sido bueno con las palabras, me dijo esa noche, pero sí sé construir cosas que duran. Y cumplió. Nos casamos 8 meses después en una iglesia pequeña de Coyoacán. Mi vestido era sencillo, de encaje blanco, con mangas largas. Armando lloró cuando me vio caminar hacia el altar. No lo escondió. Me tomó de las manos y dijo, «Voy a cuidarte toda mi vida, Yolanda». Y lo hizo. Durante 36 años, lo hizo. Vivimos primero en un departamento chiquito en la colonia Roma. 2 cuartos, una cocina donde apenas cabíamos los dos, un balcón donde Armando sembraba tomates en macetas. Por las mañanas yo preparaba café de olla con canela. Él lo tomaba mientras leía el periódico. Siempre las noticias económicas primero, después los deportes. Yo corregía tareas de mis alumnos en la mesa, con un lápiz rojo que él me afilaba todas las noches antes de dormir. Esos gestos pequeños. Esos detalles que una no sabe que va a extrañar hasta que ya no están. Javier nació cuando yo tenía 25 años. Parto natural. 12 horas de labor. Armando no se movió de mi lado. Me sostuvo la mano tan fuerte que después tuvo moretones en los nudillos. Cuando la enfermera puso a nuestro hijo en mis brazos, Armando se inclinó y nos abrazó a los dos. «Mi familia», susurró. «Mi familia completa». Javier fue un bebé tranquilo. Dormía bien, comía bien. Tenía los ojos de su padre y mi nariz. Crecía rápido, como si tuviera prisa por descubrir el mundo. Armando lo llevaba a la ferretería los sábados, lo sentaba en el mostrador y le enseñaba los nombres de las herramientas.
Esto es una llave inglesa, mijo. Esto, un desarmador de cruz. Javier lo miraba con esos ojos enormes, fascinado, como si su padre fuera el hombre más sabio del universo. Y para él lo era. Para mí también. Los domingos íbamos al parque de Chapultepec. Armando compraba algodones de azúcar, Javier corría detrás de las palomas, yo me sentaba en una banca y los miraba desde lejos pensando, esto es la felicidad, esto es todo lo que una mujer puede pedir. Qué ingenua fui, qué ingenuas somos todas cuando creemos que la felicidad es un estado permanente y no un momento fugaz que hay que atrapar con las dos manos antes de que se escape. Cuando Javier cumplió 10 años, la ferretería del padre de Armando cerró. La crisis económica, las deudas. El viejo murió 6 meses después, de pura tristeza, creo yo. Armando heredó las deudas y un local vacío. Vamos a empezar de nuevo, me dijo una noche en nuestra cocina pequeña. Tú y yo, Yolanda, como siempre. Y empezamos. Yo dejé de trabajar como maestra. No porque él me lo pidiera, sino porque era necesario. Alguien tenía que estar en la ferretería mientras Armando conseguía clientes. Negociaba con proveedores, reconstruía lo que su padre había perdido. Trabajamos 10, 12, 14 horas al día. Javier comía en casa de mi madre después de la escuela. Muchas noches llegábamos tan tarde que ya estaba dormido. Yo entraba a su cuarto, le acomodaba la cobija, le besaba la frente. Perdóname, mi amor, susurraba. Esto es por ti, todo es por ti. Y lo era. En 5 años, la ferretería volvió a ser rentable. En 10 años, era una de las más reconocidas del centro. Armando abrió una segunda sucursal, después una tercera. Compramos la casa en Polanco cuando Javier tenía 16 años. 3 pisos, jardín trasero, cochera para 2 autos. Yo elegí cada mueble, cada cortina, cada lámpara. Esta es nuestra casa, le dije a Armando el día que nos mudamos. La casa donde vamos a envejecer juntos. Él me abrazó desde atrás. Apoyó su barbilla en mi hombro. Juntos, repitió. Siempre juntos. Javier estudió Administración de Empresas en el TEC de Monterrey. Nos visitaba cada 2 meses. Traía la ropa sucia en una maleta enorme y yo se la lavaba, la planchaba, la doblaba con cuidado. Él se reía. Mamá, ya sé lavar mi ropa. Lo sé, le decía yo, pero me gusta hacerlo. Porque eso hace una madre, ¿verdad? Encuentra placer en las cosas pequeñas, en cuidar, en servir, en darse, y nunca piensa que un día esa entrega puede ser usada en su contra. Armando murió un martes por la mañana. Estábamos desayunando. Él se llevó la mano al pecho, me miró con esos ojos que tanto amé, y dijo, Yolanda, yo... No terminó la frase. Se desplomó en la silla. Llamé a la ambulancia. Le hice RCP como pude, como recordaba de un curso que había tomado años atrás. Pero ya era tarde. En el hospital, un médico joven, de lentes redondos, me dijo, «Lo siento mucho, señora. Hicimos todo lo posible». Javier llegó esa misma noche desde Monterrey. Me abrazó en el pasillo del hospital y los dos lloramos como no habíamos llorado nunca. «Te tengo a ti», me susurró. «Siempre voy a cuidarte, mamá. Como papá te cuidó». Yo le creí. ¿Cómo no iba a creerle? Era mi hijo, mi único hijo. El funeral fue hermoso y terrible a la vez. La iglesia estaba llena. Clientes, amigos, familiares, vecinos, todos querían a Armando. Yo me senté en la primera banca, con el anillo de Armando apretado en mi mano derecha. No lloré durante la misa. No pude. Era como si todas mis lágrimas se hubieran agotado en el hospital, y ahora solo quedara un hueco enorme en el pecho. Esa noche, en casa, sola por primera vez en 36 años, abrí el closet de Armando. Sus camisas todavía olían a él. Me senté en el piso y las abracé, todas, una por una. Y ahí, sola en ese closet que olía a madera y a loción fresca, finalmente pude llorar. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me gustaría saber desde dónde me acompañas en esta historia. Los primeros 6 meses después de la muerte de Armando fueron como caminar bajo el agua. Todo se movía lento. Los sonidos llegaban amortiguados. Yo existía, pero no vivía. Me levantaba a las 6 de la mañana por costumbre, aunque ya no había nadie para quien preparar café. Me duchaba, me vestía,
Me sentaba en la cocina vacía y miraba por la ventana cómo el sol iluminaba el jardín que Armando había plantado. Sus rosales seguían floreciendo. Qué cruel, ¿verdad? Que las cosas sigan creciendo cuando la persona que las sembró ya no está. Javier me llamaba todos los días desde Monterrey. ¿Cómo estás, mamá? ¿Comiste bien? ¿Necesitas algo? Yo le decía que estaba bien, que comí bien, que no necesitaba nada. Mentiras piadosas que decimos para no preocupar a quienes amamos. La verdad era que apenas probaba bocado, que la casa me quedaba demasiado grande, que cada rincón me recordaba a Armando y que a veces, en la madrugada, extendía mi mano hacia su lado de la cama esperando encontrarlo ahí, pero siempre estaba vacío, frío. El abogado de Armando, el licenciado Gutiérrez, un hombre mayor de bigote canoso y modales formales, me citó en su oficina 3 meses después del funeral. Señora Figueroa, necesitamos revisar el testamento de su esposo. Me senté frente a su escritorio de caoba, con las manos sobre mi bolso de piel café, el mismo que Armando me había regalado en nuestro último aniversario. El licenciado Gutiérrez abrió una carpeta gruesa y sacó varios documentos. Don Armando fue muy cuidadoso con sus asuntos, comenzó. Dejó todo en orden, la ferretería, las propiedades, las cuentas bancarias. Yo asentí, sin entender bien hacia dónde iba todo eso. Usted es la única heredera, señora Figueroa. Todo pasa a su nombre. Las 3 ferreterías, la casa de Polanco, la casa de playa en Zihuatanejo que compraron hace 2 años, las inversiones, los ahorros. Hizo una pausa. Es un patrimonio considerable. Estamos hablando de aproximadamente $2 millones en activos. El número me golpeó como una ola fría. Yo sabía que Armando había trabajado duro, que las ferreterías iban bien, pero nunca me había detenido a sumar. Nunca había pensado en términos de patrimonio. Don Armando dejó instrucciones muy específicas, continuó el licenciado. Usted tiene control total de todo. Puede administrarlo como mejor le parezca, y cuando usted lo decida, puede heredarlo a su hijo Javier. Cuando yo lo decida, repetí. Exacto. El testamento estipula que usted es la única dueña mientras viva. Javier heredará solo después de su muerte, o si usted decide hacer cambios antes. El licenciado me entregó una tarjeta con el nombre de un contador. Le recomiendo que se reúna con él, que revise todo con calma, que entienda lo que tiene en sus manos. Salí de esa oficina mareada. $2 millones. Armando me había dejado protegida, más que protegida. Me había dejado segura, independiente, dueña de mi propio destino. Por primera vez en meses, algo parecido a la paz se instaló en mi pecho. Le conté a Javier esa misma tarde por teléfono. Mamá, me alegra que papá te dejara todo bien organizado, dijo. Su voz sonaba cálida, genuina. Ahora no tienes que preocuparte por nada. Tienes tu casa, tus ingresos, puedes vivir tranquila. Sí, respondí. Tu padre siempre fue previsor. Y cuando sea el momento, continuó Javier, todo eso va a ser mío, ¿verdad? Eventualmente. Algo en la forma en que lo dijo me hizo detenerme. No fue la pregunta, fue el tono, como si ya estuviera contando el dinero, como si mi muerte fuera solo un trámite pendiente. Eventualmente, repetí, cuando yo ya no esté. Claro, claro, se apresuró a decir. No quise decir. Tú sabes lo que quise decir, mamá. Colgamos poco después. Yo me quedé sentada en la sala, con el teléfono todavía en la mano, mirando el anillo de Armando que descansaba en su cajita de terciopelo azul sobre la mesa de centro. Fue la primera vez que sentí un pequeño escalofrío, una incomodidad, una grieta diminuta en la imagen que yo tenía de mi hijo, pero la ignoré. Porque eso hacen las madres, ¿verdad? Ignorar las señales, justificar. Perdonar antes de que haya algo que perdonar. 6 meses después de esa conversación, Javier me llamó emocionado. Mamá, tengo noticias. Dime, mi amor. Conocí a alguien. Mi corazón dio un salto. Javier llevaba años soltero, enfocado en su trabajo, en su carrera. La idea de que finalmente hubiera encontrado a alguien me llenó de alegría. Cuéntame, ¿cómo se llama? Brenda. Brenda Olvera. Tiene 26 años. Estudia mercadotecnia. La conocí en una conferencia de trabajo hace 3 meses. 3 meses y no me habías dicho nada. Lo regañé suavemente. Quería estar seguro, respondió. Pero mamá, esta es la indicada. Lo sé.
Me da mucho gusto, Javier. ¿Cuándo la voy a conocer? Pronto, muy pronto. Te va a encantar. 2 semanas después, Javier vino a la Ciudad de México y trajo a Brenda. Yo preparé mole durante todo el día anterior, el favorito de Javier. Puse la mesa con el mantel de encaje que había pertenecido a mi abuela. Arreglé flores frescas en el centro. Quería que todo fuera perfecto. Quería que esa muchacha sintiera que era bienvenida en nuestra familia. Llegaron a las 2 de la tarde. Javier entró primero, sonriendo de oreja a oreja, tomado de la mano de una chica delgada, de cabello largo y lacio, rostro afilado, maquillaje impecable. Mamá, ella es Brenda. Brenda extendió su mano. No me abrazó, solo la mano, educada pero distante. Mucho gusto, señora Figueroa. Su voz era suave, casi infantil, pero sus ojos me recorrieron de arriba abajo en 2 segundos, evaluándome, clasificándome, archivándome. El gusto es mío, Brenda. Bienvenida. Nos sentamos en la sala. Yo serví café. Brenda lo rechazó. No tomo café, gracias. ¿Tiene agua mineral? Claro, ahora traigo. Mientras iba a la cocina, los escuché hablar en voz baja. No pude distinguir las palabras, pero el tono de Brenda era crítico, como si estuviera haciendo comentarios sobre algo. Regresé con el agua. «¿Qué casa tan grande?», dijo Brenda mirando alrededor. «Debe ser difícil mantenerla limpia». «Me las arreglo», respondí. «¿Vive sola aquí, en esta casa tan grande?» «Sí». «Qué soledad, ¿no?». La forma en que lo dijo no era compasión, era lástima, o algo peor. Javier cambió de tema rápidamente. «Mamá hizo mole. Es el mejor de todo México, Brenda». Pasamos al comedor. Serví los platos. Javier comió con apetito, como siempre. Brenda movía la comida de un lado a otro con el tenedor. «¿No te gusta?», pregunté. «Está muy condimentado para mí», respondió. «Mi estómago es delicado. Puedo prepararte otra cosa». «No, no se preocupe. Estoy a dieta de todas formas». El almuerzo se sintió eterno. Brenda habló de sus estudios, de sus planes, de su familia. «Mi mamá es decoradora de interiores. Tiene un gusto exquisito. Siempre me dice que el hogar de una mujer refleja quién es ella». Y mientras lo decía, sus ojos volvieron a recorrer mi comedor, mis cortinas, mis cuadros, encontrándolos insuficientes. Cuando terminaron de comer, Javier y yo nos quedamos un momento solos mientras Brenda fue al baño. «¿Qué te parece?», preguntó mi hijo, emocionado. Yo quería decirle la verdad. Quería decirle que esa muchacha me había hecho sentir pequeña en mi propia casa, que había criticado mi mole sin haberlo probado, que sus ojos fríos no combinaban con su sonrisa educada. Pero no lo hice. «Es muy bonita», dije. «¿Verdad? Estoy muy enamorado, mamá». Y ahí estaba, ese brillo en sus ojos, ese brillo que me hizo callar todo lo demás, porque una madre no destruye la ilusión de su hijo. Una madre sonríe, bendice, se hace a un lado, aunque todo su instinto le grite que algo no está bien. Brenda regresó del baño. «Señora Figueroa, gracias por el almuerzo. Fue muy tradicional». Antes de irse, me abrazó. Un abrazo mecánico, sin calor. Y me susurró al oído: «Javier habla mucho de usted, de lo unida que es a él». Lo dijo como si fuera un problema, como si yo fuera un obstáculo. Los vi irse desde la puerta. Javier se despidió con un beso en mi mejilla. «Te llamo mañana, mamá. Gracias por recibirnos». Cerré la puerta. Me quedé sola en el recibidor. Y supe, aunque no quería saberlo, que esa muchacha iba a cambiar todo. Fui a la sala. Tomé la cajita de terciopelo azul. Abrí la tapa. El anillo de Armando brillaba bajo la luz de la tarde. «No me gusta», le susurré al anillo, como si él pudiera escucharme. «No me gusta para nuestro hijo». Pero el anillo no respondió, y yo guardé mis dudas en el mismo lugar donde guardaba ese anillo, en el silencio, en la soledad, en el miedo de una madre a perder el amor de su único hijo. Hay cosas que una aprende cuando envejece. Una de ellas es que el amor de madre tiene un defecto terrible. Nos vuelve ciegas. Vemos lo que queremos ver. Creemos lo que necesitamos creer. Perdonamos lo imperdonable con tal de mantener la paz. Y así fui yo durante los siguientes 2 años. Ciega. Voluntariamente ciega. Javier y Brenda se comprometieron 6 meses después de ese primer almuerzo en mi casa. Él me llamó emocionado. «Mamá,
Le propuse matrimonio. Dijo que sí. Vamos a casarnos. Felicidades, mi amor, respondí. Y era sincera. A pesar de mis reservas, quería que mi hijo fuera feliz. ¿Cuándo será la boda? En 1 año. Brenda quiere una boda grande, algo elegante. Por supuesto, lo que necesiten, cuentan conmigo. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Lo que no sabía entonces era que contar conmigo significaba mucho más de lo que imaginé. 1 semana después, Brenda me llamó. Era la primera vez que hablábamos directamente, sin Javier de intermediario. Señora Figueroa, necesito su ayuda. Dime, Brenda, ¿en qué puedo ayudarte? Es que mi mamá y yo estamos planeando la boda, pero el presupuesto que tenemos no alcanza para todo lo que queremos. El jardín Tesosomoc está disponible, es hermoso, pero cuesta $70,000 solo el lugar. Se me cortó la respiración. $70,000. Es mucho dinero, Brenda. Lo sé, pero es que mi mamá dice que una boda es la única oportunidad que tiene una mujer de sentirse como una princesa. Y Javier está de acuerdo. Solo que, bueno, usted sabe que Javier gana bien, pero no lo suficiente para esto. Hubo un silencio. Yo sabía lo que venía. Podía sentirlo en el aire, como cuando el cielo se oscurece antes de una tormenta. ¿Usted podría ayudarnos, señora Figueroa? Sé que don Armando dejó recursos, y esto es para su hijo, para que Javier tenga la boda que se merece. Déjame pensarlo, respondí. Por supuesto, pero el lugar lo apartan solo con depósito. Si no lo pagamos en 2 semanas, lo perdemos. Colgamos. Yo me quedé sentada en la sala, con el teléfono en la mano. $70,000. Era una cantidad enorme. Pero también era cierto que yo tenía los recursos, que Armando me había dejado bien, que todo lo que teníamos eventualmente sería para Javier de todas formas. ¿Qué diferencia hacía dárselo ahora o después? Esa noche saqué el anillo de Armando de su cajita, lo puse en mi palma y lo miré bajo la luz de la lámpara. ¿Qué harías tú?, le pregunté al anillo, como si él pudiera responderme. ¿Le darías el dinero? Pero Armando no estaba ahí para aconsejarme, y yo tenía que decidir sola. Le transferí los $70,000 a Javier al día siguiente. «Mamá, no sabes lo que esto significa para nosotros», me dijo por teléfono. «Eres la mejor. Brenda está feliz. Yo estoy feliz. Me alegra, mi amor. Solo quiero que sean felices. Lo somos, mamá. Gracias a ti». Pensé que con eso sería suficiente. Pensé que había comprado mi lugar en la vida de mi hijo, en su matrimonio, en su futuro. ¡Qué ingenua! La boda fue en junio, 1 año después del compromiso. Brenda lució hermosa, eso no puedo negarlo. Vestido blanco con pedrería, velo de 3 metros, peinado de revista. El jardín Tesosomoc estaba decorado con miles de rosas blancas y listones dorados. Yo llegué temprano, con mi vestido azul marino, el mismo que había usado en la boda de mi prima 2 años atrás. No compré uno nuevo, me parecía innecesario. Brenda me vio y frunció el ceño. «Señora Figueroa, ¿ese es el vestido que va a usar?» «Sí». «¿Por qué?» «Es que las mamás de los novios suelen usar algo más especial, más elegante». «Este vestido es elegante», respondí, sintiendo que me sonrojaba. «Ay, no importa», dijo, volteando a ver a su madre. «¿Ya qué se puede hacer?» Su madre, Leticia Olvera, era una mujer de 50 años, cabello rubio platinado, labios rellenos, cuerpo delgado moldeado por cirugías. Me extendió la mano sin sonreír. «Usted debe ser la mamá de Javier. Yolanda Figueroa. Mucho gusto». Leticia Olvera. Me miró de arriba abajo, exactamente como su hija lo había hecho en nuestro primer encuentro. «Brenda me contó que usted ayudó con los gastos de la boda. Muy generoso de su parte». Lo dijo como si fuera lo mínimo que yo podía hacer, como si fuera mi obligación. La ceremonia fue hermosa. Javier lloró cuando Brenda caminó hacia el altar. Yo también lloré, aunque no estoy segura de que fueran lágrimas completamente felices. Había algo en todo aquello que me hacía sentir fuera de lugar. Durante la recepción me sentaron en una mesa al fondo, junto a tíos lejanos de Brenda que no me dirigieron la palabra en toda la noche. La mesa principal era solo para los novios, los papás de Brenda y los padrinos. ¿Y la mamá del novio? Escuché que alguien preguntó. «Ah, esa es la señora de azul allá atrás», respondió Leticia. «Pobrecita, vino sola.
Enviudó hace poco. Pobrecita. Como si yo fuera una figura de lástima. Javier vino a saludarme entre baile y baile. ¿Estás bien, mamá? ¿Te gusta la fiesta? Está preciosa, mi amor. Todo salió perfecto. Gracias a ti, dijo, besándome la frente. Nada de esto hubiera sido posible sin ti. Y se fue, de regreso a la pista de baile, de regreso a su nueva esposa, de regreso a su nueva vida, donde yo era cada vez más pequeña, cada vez más invisible. Me fui antes de que cortaran el pastel. Nadie notó mi ausencia. Javier y Brenda se mudaron a la Ciudad de México un mes después de la boda. Conseguí un trabajo mejor aquí, me explicó Javier. Y Brenda quiere estar más cerca de su mamá. Qué bien, dije. Así nos vemos más seguido. Exacto. Pero mamá, necesitamos hablar de algo. Dime. Estamos buscando casa. Vimos una en Las Lomas, 3 recámaras, terraza, cochera para 2 autos. Es perfecta, solo que el enganche es de $100,000. Ahí estaba otra vez, la petición disfrazada de conversación. Javier, ya les di 70,000 para la boda. Lo sé, mamá. Y te lo agradezco. Pero esto es una inversión. Es nuestra casa, donde vamos a formar nuestra familia, donde van a crecer tus nietos. Nietos. Esa palabra me golpeó directo en el corazón. Pensé que ustedes podrían ahorrar para el enganche, intenté. Podríamos, pero eso nos tomaría 2, 3 años, y la casa se va a vender antes. Mamá, tú tienes los recursos. Papá dejó todo para que tú vivieras bien. Sí, pero también para mí, para mi futuro. ¿No es así? Tenía razón, en cierta forma. Todo lo que Armando y yo construimos era, eventualmente, para Javier. ¿Por qué esperar? Le transferí los $100,000. Compraron la casa en Las Lomas. Los ayudé a mudarse. Cargué cajas, limpié pisos, colgué cortinas. Leticia también estuvo ahí, dirigiendo todo como si fuera su casa. Brenda, mi amor, ese cuadro va en la sala, no en el comedor. Javier, cariño, ¿ya contrataste al jardinero que te recomendé? Yo estaba en la cocina, acomodando platos en los gabinetes, cuando escuché la voz de Leticia. ¿La señora Yolanda va a venir mucho por aquí? Es mi mamá, respondió Javier. Supongo que sí, de vez en cuando. Ay, mijo, solo ten cuidado. Las suegras pueden ser complicadas, invasivas. Mi Brenda necesita su espacio para hacer su nido, ¿me entiendes? Javier no respondió. Yo dejé de respirar, escondida en esa cocina, con un plato de porcelana temblando en mis manos. Invasiva. Esa era la palabra que Leticia usó para describirme. Salí de la cocina como si no hubiera escuchado nada. Sonreí. Ayudé. Me fui temprano. Y en mi auto, sola, finalmente lloré. Los meses siguientes fueron un ejercicio de desaparición. Yo intentaba ser la suegra perfecta, la que no invade, la que no molesta, la que espera a que la llamen en lugar de llamar. Javier me invitaba a comer una vez al mes, siempre con Brenda, siempre con Leticia. Yo llegaba con algún postre hecho en casa. Brenda lo dejaba en la cocina sin probarlo. Estoy cuidando mi figura, suegra. Pero gracias. Leticia llenaba las conversaciones con anécdotas de su familia, de sus viajes, de sus éxitos como decoradora. El mes pasado decoré una casa en Bosques de Las Lomas. Los dueños quedaron fascinados con mi trabajo. Me pagaron $50,000 solo por la consultoría. Yo escuchaba en silencio. A veces Javier me preguntaba cómo estaba. Bien, mi amor. Todo bien. Mentiras pequeñas para no ser una carga. Un día, Brenda anunció que estaba embarazada. Javier me llamó llorando de felicidad. Mamá, voy a ser papá. Vas a ser abuela. Esa noticia me llenó de esperanza. Un bebé, un nieto, una nueva oportunidad de ser necesaria, de ser querida, de ser importante en la vida de mi hijo. Pero Leticia tenía otros planes. Yo voy a ayudar a Brenda con el bebé, anunció en la cena familiar del domingo. Me voy a mudar con ellos los primeros 3 meses. Una primeriza necesita a su madre. Yo también podría ayudar, ofrecí tímidamente. Leticia me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Ay, Yolanda, claro! Cuando tengamos todo organizado te avisamos. Nunca me avisaron. Mi nieto nació en marzo. Javier me envió una foto por WhatsApp. Se llama Mateo. Pesa 3,4 kilos. Está perfecto. ¿No? ¿Puedo ir a conocerlo? Claro, mamá, pero espérate unos días. Brenda está muy cansada. Leticia está aquí ayudando. En cuanto estemos más organizados te digo.
Esperé una semana, 2 semanas, 3. Finalmente, un mes después, me dejaron visitarlo. Leticia me abrió la puerta. «Ay, Yolanda, qué bueno que viniste. Pasa, pero no hagas ruido. El bebé está dormido». Mateo estaba en su cuna, diminuto, perfecto, con los ojos cerrados y los puñitos apretados. Me incliné para tocarlo, para acariciar su mejilla suave. «No lo despiertes», me advirtió Leticia. Acabamos de dormirlo y fue un trabajo de horas. Me quedé ahí, de pie, mirando a mi nieto sin poder cargarlo, sin poder besarlo, sin poder decirle cuánto lo amaba. 20 minutos después, Leticia sugirió que ya era hora de que me fuera. Brenda necesita descansar. Manejé de regreso a mi casa con un nudo en la garganta. Llegué, cerré la puerta, fui directo a la sala, saqué el anillo de Armando. Y esta vez no solo lloré, le hablé. «Me estoy desapareciendo, Armando», le dije al anillo. «Me estoy volviendo invisible. Y lo peor es que yo misma me estoy borrando. Por miedo, por amor, por no perder a nuestro hijo». El anillo brillaba en mi mano. Y yo, en esa casa enorme y vacía, entendí algo terrible. Me había convertido en la suegra que espera permiso para amar. La que pide disculpas por existir. La que paga por cada migaja de atención. Y aún así, seguí callada. Porque eso hacen las madres que tienen miedo. Se tragan el dolor, sonríen y esperan que algún día alguien note que están sangrando por dentro. Mientras te cuento esto, me pregunto si tú has vivido algo parecido. ¿Alguna vez has sentido que te borras a ti misma para mantener la paz? Escríbelo en los comentarios. A veces, solo saber que no estamos solas nos da fuerzas para seguir. Hay una diferencia entre sospechar y saber, entre intuir y confirmar, entre sentir que algo está mal y ver la verdad con tus propios ojos. Yo llevaba 2 años sospechando, pero lo que descubrí esa tarde cambió todo. Mateo tenía 6 meses cuando Brenda me llamó. Era extraño. Ella nunca me llamaba. Siempre era Javier quien hacía de puente entre nosotras. «Suegra, necesito un favor». «Dime, Brenda». «Es que tengo una emergencia. Mi mamá tuvo que ir a Guadalajara por un proyecto urgente y yo tengo cita con el ginecólogo. No hay nadie que pueda cuidar a Mateo». «¿Podría usted?» Mi corazón dio un salto. «Por supuesto. ¿A qué hora?» «¿Puede venir en 1 hora? La cita es a las 3. Ahí estaré». Manejé a las lomas con una emoción que no sentía desde hacía meses. Finalmente iba a estar a solas con mi nieto. Finalmente iba a poder cargarlo, besarlo, mecerlo sin que nadie me vigilara. Brenda me abrió la puerta. Llevaba pants deportivos y el cabello recogido. Sin maquillaje se veía más joven, más vulnerable. «Gracias por venir. Mateo acaba de comer. Debe dormir en 1 hora. Los pañales están en su cuarto, las toallitas también. No le dé nada más que agua, por favor». «No te preocupes, estaré bien. Regreso en 2 horas máximo». Tomó su bolsa y salió apurada. Yo me quedé sola en esa casa que había ayudado a pagar, pero donde siempre me sentía como una invitada incómoda. Mateo estaba en su mecedora, despierto, mirando un móvil de colores que colgaba sobre él. Cuando me vio, sonrió. Esa sonrisa. Dios mío, esa sonrisa que me recordó a Javier cuando era bebé. Lo cargué con cuidado, lo acuné contra mi pecho. Olía a talco y a leche tibia. Canturreé una canción de cuna que le cantaba a Javier hace 35 años. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón». Mateo cerró los ojos. Su respiración se volvió lenta, profunda. Lo llevé a su cuna y lo recosté con suavidad. Me quedé mirándolo durante largos minutos. Mi nieto, la extensión de mi hijo, la continuación de Armando y mía. Y sentí, por primera vez en años, que mi vida tenía sentido otra vez. Salí del cuarto con cuidado de no hacer ruido. Fui a la cocina. Pensé en preparar algo para cuando Brenda regresara. Un té, un sándwich, algo que demostrara que yo no solo era útil para cuidar al bebé, sino que podía ser parte de esa familia. La cocina estaba impecable, todo en su lugar. La mesa de cristal brillaba bajo la luz de la tarde, y ahí, sobre la mesa, estaba el celular de Brenda. Lo había olvidado. No lo toqué. No era mi intención, pero la pantalla se iluminó sola con una notificación. Un mensaje de Leticia. «¿Ya hablaste con Javier sobre lo del fideicomiso?»
Tienes que presionar más. Si la vieja no pone la casa a nombre de él, todo se complica. Me quedé helada. La pantalla se apagó. Mis manos temblaban. ¿Leí bien? ¿La vieja? ¿El fideicomiso? ¿Poner la casa a nombre de él? La pantalla volvió a iluminarse con otro mensaje. Acuérdate lo que hablamos. Mientras todo esté a nombre de ella, ustedes no tienen control. Necesitas que Javier sea más firme. El teléfono vibró otra vez. Y no le digas nada de lo de Monterrey todavía. Primero asegura la casa de Polanco. ¿Monterrey? ¿Qué de Monterrey? Me alejé del teléfono como si quemara. Fui a la sala, me senté en el sofá. Intenté respirar, pero mi mente no paraba. El fideicomiso, la casa, la vieja. Yo era la vieja, mi casa. La casa que Armando y yo compramos. La casa donde criamos a Javier. Ellos querían que yo la pusiera a nombre de mi hijo. ¿Por qué? ¿Para qué? El bebé lloró. Fui a su cuarto, lo cargué, lo mecí hasta que se calmó. Pero mientras lo hacía, mi mente seguía dando vueltas. Todas las peticiones de dinero, los 70,000 de la boda, los 100,000 del enganche. ¿Había sido amor filial o estrategia? Todas las visitas espaciadas, las invitaciones escasas. ¿Había sido respeto a mi espacio o alejamiento calculado? Brenda regresó 2 horas después. ¿Todo bien? Perfecto. Mateo durmió casi toda la hora. ¡Qué bueno! Gracias por venir, suegra. Me fui rápido. No podía estar ahí más tiempo. No podía mirarla a los ojos sin que ella viera mi descubrimiento. En mi auto, antes de arrancar, saqué mi celular. Busqué en mi historial de transferencias bancarias. $70,000, junio del año pasado. $100,000, agosto del año pasado. $15,000, octubre. Para los muebles del bebé, mamá. $20,000, diciembre. Para la remodelación de la cocina. $30,000, febrero. Para el auto de Brenda. El suyo se descompuso. $235,000 en menos de 2 años. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había sido tan ciega? Llegué a casa. Fui directo a mi estudio. Saqué todos los documentos que el licenciado Gutiérrez me había dado. El testamento de Armando, las escrituras de la casa, los títulos de propiedad de las ferreterías, los estados de cuenta. Todo estaba a mi nombre. Como Armando lo había querido. Porque Armando me conocía. Conocía a nuestro hijo. Sabía que Javier era bueno pero influenciable. Sabía que necesitaba protegerme incluso después de muerto. Tomé el anillo de Armando. Lo sostuve contra mi pecho. Tú sabías, le dije. Por eso lo hiciste así. Por eso me dejaste todo a mí. Esa noche no pude dormir. Repasé cada conversación, cada visita, cada petición, y todas encajaban en un patrón que yo no había querido ver. A la mañana siguiente, Javier me llamó. Mamá, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Brenda me contó que cuidaste a Mateo ayer. Gracias. Fue un placer. Hubo una pausa. Mamá, necesito hablar contigo de algo importante. Ahí estaba. Yo lo sabía. Podía sentirlo. Dime, estuve pensando, ahora que Mateo está aquí, que somos una familia, que las cosas están creciendo. ¿No crees que sería buena idea que empezáramos a organizar mejor el patrimonio? ¿A qué te refieres? A que todo está a tu nombre todavía. La casa, las ferreterías, todo. Y entiendo que papá lo hizo así para protegerte. Pero mamá, tú estás sola. Si algo te pasara, todo quedaría en un proceso legal complicado. ¿No sería más fácil si yo ya tuviera algunas cosas a mi nombre? Como la casa, por ejemplo. Ahí estaba, la casa. Exactamente como el mensaje de Leticia había dicho. Javier, tu padre dejó las cosas así por una razón. Lo sé, mamá, pero han pasado 3 años. Ya no estás tan vulnerable, ya no estás en duelo. Es momento de ser prácticos. Ser prácticos, repetí. Sí. Además, piensa en Mateo, en su futuro. Si la casa estuviera a mi nombre, yo podría usarla como garantía para inversiones, para hacer crecer el patrimonio, para asegurar el futuro de tu nieto. Cada palabra estaba calculada. Cada argumento diseñado para tocar mis puntos débiles, mi hijo, mi nieto, mi necesidad de ser útil. Lo voy a pensar, dije. ¿Lo vas a pensar? Su tono cambió, se volvió más frío. Mamá, no es algo que deba pensarse tanto, es lógico. Es lo correcto. Javier, es mi casa, la casa donde creciste. No puedo tomar esa decisión a la ligera.
pero eventualmente va a ser mía de todas formas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tu padre quiso que las cosas fueran así. Y voy a respetar su voluntad. Silencio al otro lado de la línea. Cuando Javier volvió a hablar, su voz sonaba distante. Está bien, mamá, entiendo, pero piénsalo, ¿sí? Habla con el licenciado Gutiérrez. Pregúntale qué es lo más conveniente. Lo haré. Colgamos. Yo me quedé sentada con el teléfono en la mano, sintiendo que algo se había roto entre nosotros. Algo pequeño pero importante. Una confianza. Una inocencia. Esa tarde fui a ver al licenciado Gutiérrez sin avisarle a Javier. Señora Figueroa, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla? Licenciado, mi hijo me está pidiendo que ponga la casa de Polanco a su nombre. Dice que es lo más práctico. El licenciado se quitó los lentes y me miró con seriedad. Señora, don Armando fue muy claro en su testamento. Todo quedó a su nombre por una razón. Él quería que usted tuviera control absoluto mientras viviera. Pero eventualmente todo será de Javier. Sí, después de su muerte, o si usted decide hacer cambios. Pero señora Figueroa, permítame ser franco. Si usted pone propiedades a nombre de su hijo ahora, pierde todo control. Si él decidiera venderlas, hipotecarlas, o si tuviera problemas económicos o legales, usted no podría hacer nada. Ya no serían suyas. Pero Javier no haría eso. Tal vez no, pero don Armando lo estructuró así para protegerla a usted. No solo de circunstancias externas, sino también de decisiones impulsivas, las suyas o las de su hijo. Sus palabras me cayeron como agua fría. ¿Qué me recomienda? Que no haga nada, que mantenga todo como está. Si Javier necesita algo, usted puede ayudarlo de otras formas, pero no renuncie a su patrimonio, señora. Una vez que lo haga, no hay vuelta atrás. Salí de esa oficina con más claridad que nunca. Armando me había protegido, y yo estaba a punto de deshacer esa protección por culpa de mi necesidad de ser querida. Esa noche, sola en mi casa, preparé café de olla como hacía años no lo hacía. El olor a canela llenó la cocina. Me senté en la mesa donde Armando y yo habíamos tomado miles de tazas juntos, y por primera vez en 3 años no me sentí sola. Me sentí acompañada por su decisión, por su amor, por su previsión. Saqué el anillo de la cajita de terciopelo azul. Lo puse en mi dedo anular. Me quedaba grande, pero lo sostuve ahí de todas formas. Gracias, le susurré. Gracias por cuidarme incluso después de irte. 2 días después, Javier vino a visitarme sin avisar. Traía a Brenda y a Mateo. Mamá, venimos a comer contigo. Hace mucho que no compartimos. Preparé chilaquiles, frijoles, arroz. Puse la mesa con cuidado. Durante la comida, la conversación fue ligera. Mateo balbuceaba en su silla alta. Yo le daba cucharaditas de puré de manzana. Pero después del café, Javier sacó un sobre. Mamá, trajimos algo para que lo revises. ¿Qué es? Son unos documentos. Para la transferencia de la casa. Ya hablé con un notario. Solo necesitamos que los firmes. Brenda me miraba con esa sonrisa educada que tanto odiaba. Abrí el sobre. Leí los documentos. Escritura de transferencia de propiedad. De Yolanda Figueroa a Javier Figueroa Méndez. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Javier, te dije que lo iba a pensar. Ya lo pensaste, ¿no? Han pasado varios días. Y decidí que no. Que voy a mantener las cosas como tu padre las dejó. El rostro de Javier se endureció. Mamá, no seas ridícula. Es solo un trámite. No es solo un trámite. Es mi casa. Es la casa de la familia. Y yo soy tu familia. Lo sé, pero mientras yo viva, las cosas se quedan como están. Brenda se removió en su silla. Sus ojos brillaban con algo que no era tristeza, era furia. Suegra, ¿no confía en su propio hijo? Esto no es sobre confianza. Entonces, ¿sobre qué es? Preguntó Javier, alzando la voz. ¿Sobre control? ¿Sobre poder? Es sobre respetar la voluntad de tu padre. Mi padre está muerto, mamá. Y tú estás usando su voluntad para aferrarte a cosas que eventualmente serán mías de todas formas. Exacto. Eventualmente. No ahora. Javier se levantó de la mesa. Brenda lo siguió, cargando a Mateo. Esto no se va a quedar así, dijo mi hijo desde la puerta. Vamos a tener que hablar con el licenciado. Vamos a tener que ver opciones legales. ¿Opciones legales? Repetí, incrédula. ¿Me estás amenazando? No es una amenaza. Es una realidad.
No puedes quedarte sentada sobre un patrimonio que no usas solo porque tienes miedo de soltarlo. Se fueron. La puerta se cerró. Y yo me quedé sola en esa casa enorme, mirando el sobre con los documentos que no firmé. Fui a mi cuarto. Saqué el anillo de Armando. Y esta vez no lloré. Esta vez algo dentro de mí se endureció. Algo que había estado dormido durante años. Una fuerza, una determinación, una negativa a seguir siendo la madre que se deja. No voy a firmar, le dije al anillo. No voy a regalar lo que tú construiste, lo que nosotros construimos. Y en ese momento supe que la batalla apenas comenzaba, pero también supe algo más. Esta vez yo no iba a desaparecer. Esta vez iba a pelear. Hay momentos en la vida que dividen el tiempo en dos, el antes y el después. Momentos donde todo lo que creíste se desmorona, y lo que queda no es la persona que eras, sino alguien completamente nuevo. Para mí, ese momento llegó 3 semanas después de que Javier saliera furioso de mi casa con esos documentos sin firmar. 3 semanas de silencio, 3 semanas sin llamadas, sin visitas, sin fotos de Mateo por WhatsApp. Era un castigo silencioso. Y funcionaba. Cada día que pasaba sin saber de mi hijo, sin ver a mi nieto, era un día que me carcomía por dentro. Me despertaba a las 3 de la mañana pensando, ¿y si me estoy equivocando? ¿Y si soy yo la egoísta? ¿Y si pierdo a mi hijo por aferrarme a una casa? Pero cada vez que tomaba el teléfono para llamarlo, para disculparme, para ceder, miraba el anillo de Armando en mi buró, y algo dentro de mí decía, no, resiste. Fue en la 4ª semana cuando recibí una llamada inesperada. ¿Señora Figueroa? Sí. ¿Quién habla? Soy Verónica Salinas. Trabajo con su hijo Javier en la empresa de logística. Mi corazón se aceleró. ¿Le pasó algo a Javier? ¿Está bien? No, perdón por asustarla. Javier está bien. Es solo que... Bueno, necesito hablar con usted. Es importante. ¿Podríamos vernos? ¿De qué se trata? Preferiría decírselo en persona. ¿Mañana a las 11 en el café de la Avenida Insurgentes, frente al teatro? Había algo en su voz. Urgencia. Miedo, tal vez. Ahí estaré. Esa noche no dormí. ¿Qué podría querer esa mujer? ¿Por qué no me lo decía por teléfono? ¿Tenía que ver con Javier? Llegué al café 15 minutos antes. Pedí un café americano que no probé. Mis manos temblaban. Verónica llegó exactamente a las 11. Era una mujer de unos 40 años. Cabello corto, traje sastre gris, rostro serio. Se sentó frente a mí sin sonreír. Gracias por venir, señora Figueroa. ¿Qué sucede? ¿Qué tiene que ver con mi hijo? Verónica sacó su celular, buscó algo y me lo mostró. Era una foto de Javier, en un restaurante, con una mujer. No era Brenda. Era una mujer joven, de cabello castaño, risa abierta. Javier tenía su brazo alrededor de ella. La miraba como hacía tiempo no miraba a nadie. ¿Quién es ella? Pregunté, aunque mi voz apenas salía. Se llama Andrea. Trabaja en la sucursal de Monterrey. Javier viaja allá 2 veces al mes, supuestamente por trabajo. Monterrey. Lo de Monterrey, que Leticia había mencionado en ese mensaje. ¿Cuánto tiempo llevan? Casi 1 año. Tal vez más. Yo lo supe porque mi prima trabaja en el mismo edificio. Los ha visto juntos varias veces, comiendo, saliendo de hoteles. El café se me revolvió en el estómago. ¿Por qué me cuenta esto? Verónica me miró con algo que parecía compasión. Porque yo también fui la esposa engañada alguna vez, y alguien me lo dijo, y aunque dolió, agradecí saberlo. Pensé que usted debería saber qué clase de hombre es su hijo antes de que tome decisiones importantes por él. ¿Decisiones importantes? Javier habla mucho en la oficina. Dice que está por heredar un patrimonio considerable, que su mamá es mayor y que pronto todo será suyo, que tiene planes grandes. Cada palabra era una puñalada. ¿Mi hijo dice que soy mayor? Verónica bajó la mirada. Lo siento. Le di las gracias. No sé cómo logré levantarme de esa silla. No sé cómo llegué a mi auto. Pero cuando cerré la puerta, cuando estuve sola, finalmente me permití sentirlo todo. La traición. No solo a Brenda, no solo a Mateo, sino a mí. A todo lo que Armando y yo le enseñamos sobre la familia, sobre el honor, sobre el compromiso. Manejé sin rumbo durante 1 hora. Terminé en Chapultepec, en el mismo parque donde llevábamos a Javier los domingos cuando era niño. Me senté en una banca,
Vi pasar familias, padres empujando carriolas, niños corriendo detrás de pelotas, y pensé, ¿en qué momento perdí a mi hijo? ¿En qué momento el niño que tanto amé se convirtió en este hombre que no reconozco? Saqué mi celular, busqué en Google, Andrea Paz Logística, Paz Monterrey, y la encontré. Su perfil de LinkedIn, Andrea Montoya, 26 años, gerente de operaciones. Su foto de perfil era exactamente la mujer de la fotografía. Revisé su Instagram. Era público. Ahí estaban fotos de viajes, restaurantes, atardeceres. Y en varias, aunque no etiquetado, se podía ver a Javier de fondo, o su mano, o su reloj, señales pequeñas para quien supiera buscar. La más reciente era de 2 semanas atrás, un brindis en un bar. La leyenda decía, celebrando nuevos comienzos con alguien especial. 2 semanas atrás, justo cuando Javier había dejado de hablarme porque no firmé los papeles. ¿Nuevos comienzos? ¿Estaba planeando dejar a Brenda? ¿Estaba planeando comenzar una vida nueva con esta mujer? Y si lo hacía, ¿qué pasaría con Mateo? Regresé a casa con la cabeza dando vueltas. No le dije nada a nadie. No sabía qué decir. No sabía qué hacer con esa información. Esa noche, sentada en mi sala, con el anillo de Armando en mi mano, hice algo que no había hecho desde su muerte. Hablé con él en voz alta. Armando, nuestro hijo está engañando a su esposa. Está usando a su hijo. Está mintiendo. Y me está presionando para que le dé todo lo que tú y yo construimos para poder... ¿Qué? ¿Financiar su nueva vida? ¿Impresionar a su amante? ¿Comprar su libertad? Las lágrimas caían por mis mejillas. ¿Qué hago? ¿Le digo a Brenda? ¿Lo confronto? ¿Me quedo callada? Y entonces, como si Armando me respondiera desde algún lugar, recordé algo que él me dijo una vez. Fue cuando Javier tenía 15 años y había mentido sobre sus calificaciones. Armando lo descubrió y lo castigó. Javier lloró, se disculpó, prometió cambiar. Esa noche, en nuestra cama, yo le dije a Armando, tal vez fuiste muy duro con él. Y Armando me respondió, Yolanda, el amor sin consecuencias no es amor, es complicidad. Si dejamos que mienta ahora, ¿qué va a mentir después? Nuestro trabajo como padres no es hacerlo feliz, es hacerlo bueno. Hacerlo bueno. ¿Lo habíamos logrado? ¿O en algún punto, en mi necesidad de ser la madre perfecta, la que todo lo perdona, la que todo lo da, había criado a un hombre que creía que podía tomar sin dar? ¿Que podía mentir sin consecuencias? ¿Que podía manipular a quien más lo amaba? Pasaron 2 días, y entonces recibí una llamada de Brenda. Lloraba. Suegra, necesito hablar con usted. ¿Qué pasó, Brenda? ¿Podemos vernos? No quiero hablar por teléfono. Fuimos a un café cerca de su casa. Cuando llegó, tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido, las manos temblorosas. Se sentó frente a mí y antes de que pudiera decir algo, estalló en llanto. Javier me está engañando. Ahí estaba. La verdad que yo ya sabía, pero que ella acababa de descubrir. ¿Cómo lo supiste?, pregunté. Revisé su teléfono. Sé que está mal, pero... algo me decía que algo andaba mal. Encontré mensajes, fotos, reservaciones de hotel en Monterrey, mensajes de amor con una tal Andrea. Lloró más fuerte. Y lo peor no es eso. Lo peor es que encontré otro chat, con mi mamá. Mi estómago se apretó. ¿Qué decía? Llevaban meses planeando, mi mamá y Javier, planeando cómo conseguir que usted firmara la casa. Mi mamá le decía qué decir, cómo presionarla. Me usaban a mí, usaban a Mateo. Todo era una estrategia. Sacó su teléfono. Me mostró las capturas de pantalla. Mensajes de Leticia a Javier. Tienes que ser más firme con tu mamá. Dile que es por el futuro de Mateo. Si no firma ahora, después será más difícil. Aprovecha que está vulnerable. Brenda tiene que llorar más frente a ella. Que sienta que está siendo egoísta con su propia nieta. Y las respuestas de Javier. Ya lo sé, Leticia, pero es terca. Voy a llevarle los documentos ya firmados. Solo falta su firma. Cuando tengamos la casa, puedo usarla como garantía para el negocio que quiero abrir con Andrea en Monterrey. Ahí estaba. Todo. La casa no era para Mateo. Era para financiar su nueva vida con su amante. Lo siento, dijo Brenda entre sollozos. Yo no sabía. Le juro que yo no sabía que mi mamá estaba haciendo eso. ¿Le creí? No lo sé. Tal vez era verdad, tal vez no. Pero en ese momento no importaba.
¿Qué vas a hacer?, le pregunté. No lo sé. Tengo a Mateo. No trabajo. Dependo completamente de Javier. Mi mamá me dice que lo perdone, que todos los hombres fallan, que lo importante es mantener la familia unida. Pero, suegra, no puedo. No puedo vivir así. La miré. Esta mujer que me había hecho sentir pequeña, que me había apartado de mi nieto, que se había aliado con su madre para manipular a mi hijo, y ahora estaba rota frente a mí, víctima del mismo hombre que yo había criado. Brenda, le dije tomando su mano sobre la mesa, tienes que decidir qué clase de vida quieres para ti y para Mateo. Pero te voy a decir algo. No dejes que nadie, ni siquiera tu madre, te diga que mereces menos de lo que realmente mereces. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Nos despedimos en la puerta del café. Yo manejé de regreso a casa en silencio, y cuando llegué, fui directo a mi estudio. Saqué todos los documentos, el testamento, las escrituras, los estados de cuenta, y llamé al licenciado Gutiérrez. Licenciado, necesito verlo mañana. Es urgente. ¿Sucedió algo, señora Figueroa? Sí. Sucedió que finalmente abrí los ojos. Esa noche, sola en mi casa, preparé la cena que Armando más amaba. Pollo en mole, arroz blanco, frijoles refritos, tortillas calientes. Puse 2 platos en la mesa, uno para mí, uno frente a mí, vacío. En el plato vacío, puse el anillo de Armando, y mientras comía, le hablé. Perdóname, amor. Perdóname por casi traicionar tu confianza, por casi regalar lo que tú construiste con tanto esfuerzo para protegerme. Pensé que estaba siendo buena madre, pero estaba siendo madre tonta. Tomé el anillo. Me lo puse en el dedo. Esta vez no me quedaba tan grande. Esta vez se sentía correcto. No voy a darle nada, susurré. Ni la casa, ni las ferreterías, ni un peso más. Se acabó. Si quiere su herencia, que espere a que yo me muera, como tú lo planeaste. Y por primera vez en 4 años, desde la muerte de Armando, sentí algo que no era tristeza. Sentí furia, furia limpia, furia justa, furia que no destruye, sino que construye, furia que dice, no más. Al día siguiente fui a ver al licenciado Gutiérrez. Señora Figueroa, ¿en qué puedo ayudarla? Quiero activar una cláusula del testamento de mi esposo. Quiero asegurarme de que nada de lo que él dejó pueda ser tocado por mi hijo hasta después de mi muerte. Y quiero hacerlo de manera que sea irreversible. El licenciado me miró sorprendido. ¿Está segura? Completamente. ¿Puedo preguntar qué la llevó a esta decisión? La verdad, licenciado. Finalmente vi la verdad. Durante las siguientes 2 horas revisamos cada documento. Firmé cada papel. Activé cada protección que Armando había dejado en su testamento. Cuando salí de esa oficina, el sol de la tarde me golpeó en el rostro y sonreí. No era una sonrisa de venganza, era una sonrisa de liberación, de mujer que finalmente deja de traicionarse a sí misma por amor. Esa noche Javier me llamó. Mamá, necesitamos hablar. Lo sé, respondí. Yo también. Ven a cenar mañana, a las 8. Brenda va a cocinar. Tenemos que arreglar esto. Algo en su tono me dijo que no era una invitación, era una trampa, pero ya no tenía miedo. Ahí estaré, dije, porque sabía que había llegado el momento de la confrontación, el momento de decir la verdad, el momento de elegirme a mí misma, aunque eso significara perder a mi hijo. El jueves llegó demasiado rápido. Me desperté a las 6 de la mañana, aunque no tenía que estar en casa de Javier hasta las 8 de la noche. El día se extendió frente a mí como un desierto que tenía que cruzar. Me bañé con calma. Elegí mi ropa con cuidado, un vestido gris perla que Armando me había regalado en nuestro 30º aniversario. Sencillo, pero elegante. Me puse el anillo de Armando en el dedo anular de mi mano derecha. Lo miré bajo la luz de la mañana. Vas conmigo, le dije al anillo. Hoy más que nunca, vas conmigo. Pasé el día ordenando papeles, guardando documentos, como si estuviera preparándome para algo definitivo, porque lo sabía. Sabía que después de esa noche, nada sería igual. A las 7:30, manejé hacia las lomas. El tráfico estaba pesado, las calles iluminadas. La ciudad vivía su rutina de jueves por la noche sin saber que para mí, ese jueves lo cambiaría todo. Llegué exactamente a las 8. Toqué el timbre. Javier abrió la puerta.
Tenía ojeras. Llevaba una camisa blanca arrugada. Me miró con una expresión que no supe descifrar. «Pasa, mamá». Entré. La casa olía a comida recalentada y a tensión. Y ahí, en la sala, estaba Leticia, sentada en el sillón principal como si fuera su casa, vestida de blanco, cabello perfectamente peinado, labios rojos. Me sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que sabe que tiene a su presa acorralada. «Yolanda, qué bueno que viniste». No respondí. Miré a Javier. «¿Qué hace ella aquí?» «Mamá, Leticia es parte de esta familia. Es la abuela de Mateo. Tiene derecho a estar en esta conversación». «¿Qué conversación? Siéntate, por favor». Me senté en el sillón individual, lejos de Leticia. Javier se quedó de pie, como un árbitro en un juicio. Brenda salió de la cocina. Traía a Mateo en brazos. El bebé estaba dormido. Ella me miró y sus ojos estaban vacíos, como si algo dentro de ella se hubiera apagado. «Bueno», dijo Javier, juntando las manos. «Mamá, te llamamos porque necesitamos resolver esta situación de una vez por todas». «¿Qué situación?» Leticia se inclinó hacia adelante. «Yolanda, seamos honestas. Has estado comportándote de manera muy egoísta». Sentí que el aire se espesaba. «¿Perdón?» «Lo que escuchaste. Egoísta. Tu hijo te está pidiendo algo completamente razonable. Que pongas la casa a su nombre. Es tu único hijo, tu único heredero. ¿Por qué te aferras tanto?» «Porque es mi casa. Es una casa vacía donde vives sola», continuó Leticia. «Mientras tanto, tu hijo, tu nuera y tu nieto viven en una casa que apenas pueden pagar. ¿Eso te parece justo? Ellos eligieron esa casa. Yo les di $100,000 para el enganche. $100,000 que nunca les vas a dejar olvidar», escupió Leticia, siempre recordándoles que les ayudaste, como si fuera un favor y no tu obligación. «¿Mi obligación? Claro, eres su madre. Es tu deber ayudarlo». «Pero no. Tú prefieres quedarte sentada sobre un patrimonio que no usas, que no necesitas, solo por... ¿qué? ¿Poder? ¿Control?» Miré a Javier. «¿Vas a dejar que me hable así en tu casa?» Javier bajó la mirada. «Mamá, Leticia tiene algunos puntos válidos». «¿Puntos válidos?» Me levanté. «Vine aquí porque dijiste que teníamos que hablar, no a ser insultada». «No estás siendo insultada», intervino Leticia. «Estás siendo confrontada con la verdad. Y la verdad es que estás siendo una carga para tu hijo». Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Una carga? Sí, emocionalmente, financieramente. Javier tiene que estar preocupándose por ti, por tu casa vacía, por tu soledad, cuando debería estar enfocándose en su propia familia. Yo nunca le he pedido que se preocupe por mí. No tienes que pedirlo. Eres su madre. Es automático. Y él se siente culpable. Culpable de vivir su vida mientras tú te marchitas en esa casa enorme. «Leticia, ya basta», dijo Brenda en voz baja. Pero Leticia no se detuvo. «Lo que necesitas, Yolanda, es aceptar tu etapa. Eres una mujer mayor, viuda, sola. Lo más sano sería que vendieras esa casa, te mudaras a un departamento más pequeño, más manejable, y le dieras a Javier lo que le corresponde. Así él podría tener paz. Y tú también. ¿Y quién te dio autoridad para decirme cómo vivir mi vida?» Leticia sonrió. Esa sonrisa horrible. «Yo no tengo autoridad, pero el sentido común sí. Y cualquier persona razonable vería que estás siendo irracional». Me volteé hacia Javier. «¿Tú piensas esto? ¿Que soy irracional? ¿Que soy una carga?» Javier se pasó la mano por el cabello. «Mamá, yo no... Mira, solo creo que sería más fácil para todos si fueras más... flexible. Flexible». La palabra me supo amarga en la boca. ¿Flexible es regalar mi patrimonio? ¿Flexible es hacer lo que ustedes quieren sin importar lo que yo sienta? Es pensar en el futuro de tu nieto», dijo Leticia. «No uses a Mateo como escudo para tu manipulación». Leticia se levantó del sillón. Se plantó frente a mí, más alta, más joven, más fuerte. «Yo no estoy manipulando a nadie. Yo estoy siendo la voz de la razón en esta familia disfuncional. Porque claramente, tú criaste a un hijo que tiene miedo de decirte que no a su propia madre». «Leticia, siéntate», ordenó Brenda. Pero Leticia seguía de pie, mirándome con desprecio. «¿Sabes cuál es tu problema, Yolanda? Que nunca superaste la muerte de tu esposo.
y te estás aferrando a cosas materiales porque no tienes nada más, ni amigos, ni vida social, ni propósito, solo esa casa vacía y esos recuerdos que nadie más quiere. Ya basta. La voz de Brenda cortó el aire como un cuchillo, pero el daño ya estaba hecho. Cada palabra de Leticia había sido calculada para herir, y había funcionado. Sentí lágrimas quemándome los ojos, pero no las dejé salir. No le iba a dar ese gusto. «Javier», dije, volteando hacia mi hijo, «¿tú trajiste a esta mujer aquí para que me insultara?» Javier parecía incómodo. «Mamá, yo solo quería que habláramos. Pues ya hablamos, y escuché todo lo que tenían que decir. Ahora es mi turno». Todos guardaron silencio. Saqué el anillo de Armando de mi dedo. Lo sostuve en alto para que todos lo vieran. «Este anillo perteneció a tu padre, el hombre que trabajó toda su vida para construir algo. No solo para él, no solo para mí, para ti también, Javier. Pero él era lo suficientemente sabio para saber que un patrimonio en las manos equivocadas se convierte en maldición, no en bendición. Mamá, por favor, tu padre dejó todo a mi nombre por una razón, porque me conocía, porque sabía que yo iba a proteger lo que construimos, y también te conocía a ti. Sabía que eras bueno pero influenciable, sabía que podías tomar decisiones impulsivas, sabía que necesitabas protección, incluso de ti mismo. Eso no es cierto, ¿no? Saqué mi celular. Busqué las fotos que Verónica me había enviado. Se las mostré. Javier palideció. «¿Quién es Andrea, Javier?» Brenda dejó escapar un sollozo. Leticia se quedó callada por primera vez en toda la noche. «¿Quién es la mujer con la que has estado viéndote en Monterrey durante casi un año? ¿La mujer con la que planeabas abrir un negocio usando mi casa como garantía? ¿Cómo supiste?» «No importa cómo supe. Lo que importa es que ahora sé exactamente qué clase de hombre eres, y sé exactamente para qué querías mi casa». Javier abrió la boca, la cerró. No tenía defensa, pero eso no es todo, continué. Vi a Leticia. También sé que tú y esta señora han estado planeando durante meses cómo manipularme, cómo presionarme, cómo usar a Brenda y a Mateo como herramientas emocionales para que yo cediera. Leticia levantó la barbilla. «Yo solo estaba protegiendo a mi hija y a mi nieto». «Mentira. Estabas protegiendo tu inversión, porque si Javier conseguía mi patrimonio, tú también te beneficiarías. ¿O no es cierto que le prometiste que si conseguía la casa, tú le ayudarías con el negocio de Andrea?» Leticia no respondió. No lo negó, porque era verdad. Me volteé hacia Brenda. Ella estaba llorando en silencio, meciéndose con Mateo en brazos. «Brenda, lo siento. Siento que mi hijo te haya hecho esto. Siento que tu madre te haya usado. Y siento que este niño inocente esté en medio de todo esto». «Suegra», susurró. «Pero no puedo salvarte. Esa no es mi batalla». Volví a mirar a Javier. Fui a ver al licenciado Gutiérrez. Activé todas las protecciones del testamento de tu padre. La casa, las ferreterías, las cuentas, todo está bloqueado bajo fideicomisos irreversibles. No puedo cambiarlo aunque quisiera. Heredarás solo después de mi muerte. Ni un día antes, ni un peso antes. Javier dio un paso hacia mí. «Mamá, no puedes hacer eso. Ya lo hice. Eso es venganza. Eso es justicia», terminé. «Sí, tal vez lo es, o tal vez simplemente es lo que tu padre quiso desde el principio. Me estás castigando por enamorarme de otra persona. Te estoy protegiendo de ti mismo, como tu padre me protegió a mí». Leticia se acercó. Su rostro estaba rojo de furia. «Eres una vieja amargada, egoísta, cruel». «Tal vez», respondí con calma, «pero soy una vieja amargada con mi casa, con mi patrimonio, con mi dignidad intacta. Javier, no vas a permitir que tu madre te hable así», siseó Leticia. Y entonces sucedió. Javier me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. «Mamá», dijo con voz dura, «tienes que pedirle disculpas a Leticia». El tiempo se detuvo. «¿Qué? Le faltaste al respeto. La insultaste. Es la abuela de mi hijo. Pídele disculpas. Ahora». No podía creer lo que estaba escuchando. «Javier, ella me insultó primero. Me llamó egoísta, carga, vieja amargada. Y tal vez tenía razón. Mira lo que estás haciendo, destruyendo a tu propia familia por dinero. No es por dinero, es por... Pídele disculpas a mi suegra», gritó Javier.
Su voz retumbó en toda la casa. Mateo se despertó y empezó a llorar. «O sal de mi casa». Ahí estaba, el ultimátum, la línea que nunca pensé que mi hijo cruzaría. Miré a Javier, al hombre que había crecido en mi vientre, al niño que había mecido en mis brazos, al hijo por el que habría dado mi vida sin pensarlo. Y vi a un extraño, vi a un hombre que me pedía humillarme frente a la mujer que había conspirado contra mí, un hombre que elegía a su suegra manipuladora sobre su propia madre, un hombre que ponía condiciones a mi presencia en su vida. Brenda lloraba. Javier, no, pero Javier no la escuchaba. Me miraba fijamente, esperando que yo cediera, esperando que yo me arrodillara, esperando que yo eligiera su amor por encima de mi dignidad, como siempre lo había hecho. Pero esta vez fue diferente. Me levanté, tomé mi bolso, caminé hacia Leticia. Ella me miraba con esa sonrisa victoriosa, con ese brillo en los ojos que decía, «Te gané». Me detuve frente a ella y dije solo 3 palabras: «Quédate con él». Su sonrisa se congeló. «¿Qué?» «Quédate con mi hijo, con sus mentiras, con su traición, con este desastre que ayudaste a crear. Es todo tuyo ahora». Me volteé hacia Javier. «Hijo, tu padre te dejó un nombre limpio, un patrimonio honesto, valores sólidos y una madre que te amó más que a su propia vida. Y tú cambiaste todo eso por esto», señalé alrededor, «por esta mujer que te manipula, por una amante en Monterrey, por dinero que no has ganado. Yo ya no puedo salvarte, ya no voy a intentarlo. Mamá, si sales por esa puerta...» «¿Qué? ¿No tendré hijo?» «Hijo, hace meses que no tengo hijo. Solo tengo un hombre que se parece a él, pero que no conozco». Caminé hacia la puerta. «Yolanda, no seas dramática», escuché la voz de Leticia. «Siéntate, hablemos como adultos». No me volteé. Abrí la puerta. El aire frío de la noche me golpeó el rostro. «Mamá», gritó Javier, pero no me detuve. Bajé las escaleras, caminé hacia mi auto. Mis manos temblaban tanto que me costó meter la llave en la cerradura. Finalmente lo logré. Me senté en el asiento del conductor. Y ahí, sola en mi auto, con la casa de mi hijo iluminada a mis espaldas, dejé que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de duelo, porque esa noche no solo perdí a mi hijo, perdí la ilusión de lo que él era, perdí la fantasía de la familia perfecta, perdí al niño que había sido y que nunca volvería. Pero también gané algo, gané mi dignidad, gané el respeto de la mujer en el espejo, gané la paz de saber que hice lo correcto, aunque doliera. Manejé a casa en silencio. Las calles estaban vacías, la ciudad dormía. Cuando llegué, entré y cerré la puerta con llave. Fui a mi cuarto, me quité el vestido gris perla, me puse el camisón, me senté en la cama con el anillo de Armando en la mano. «Lo hice», le susurré. Me fui. Perdí a mi hijo, pero me encontré a mí misma. Y entonces, agotada, vacía, pero extrañamente en paz, me recosté. No supe en qué momento me quedé dormida, pero soñé con Armando. Estábamos en nuestro departamento chiquito de la colonia Roma. Él preparaba café. Yo corregía tareas. La vida era simple, la vida era buena, y en el sueño, él me volteó a ver y sonrió. «Lo hiciste bien, Yolanda. Estoy orgulloso de ti». Me desperté con las mejillas mojadas, pero esta vez no era solo tristeza, era liberación. Aún me pregunto si hice lo correcto aquella noche. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías quedado y pedido disculpas o habrías salido por esa puerta? Cuéntame en los comentarios. A veces necesitamos saber que no estamos solas en las decisiones más difíciles. Los primeros días después de esa noche fueron los más difíciles. Me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, repasando cada palabra, cada gesto, preguntándome si debía haberme quedado, si debía haber cedido, si debía haber elegido el amor de mi hijo por encima de mi dignidad. Pero cada vez que llegaba a ese punto, recordaba su voz. «Pídele disculpas a mi suegra o sal de mi casa». Y entonces sabía que había hecho lo correcto, porque un amor que exige humillación no es amor. Es control. La primera semana fue un ejercicio de resistencia. No llamé a Javier. Él tampoco me llamó. El silencio entre nosotros era ensordecedor, pero también era necesario. Limpié la casa de arriba abajo. Doné ropa que no usaba.
Regalé muebles que solo ocupaban espacio. Era como si estuviera haciendo espacio no solo en mi casa, sino en mi vida, en mi corazón. Una tarde, mientras organizaba el closet de Armando, que había dejado intacto durante 4 años, encontré una caja en el estante superior. La bajé con cuidado. Estaba llena de cartas. Cartas que Armando me había escrito durante nuestro noviazgo. Cartas que yo había guardado y olvidado. Me senté en el piso y las leí todas, una por una. En una de ellas, escrita 2 meses antes de nuestra boda, Armando decía: «Yolanda, te prometo que siempre voy a protegerte, incluso cuando yo ya no esté. Voy a construir algo tan sólido para ti que nunca tengas que depender de nadie, ni siquiera de nuestros hijos, porque el amor de madre es el más fuerte del mundo, pero también el más vulnerable, y yo no voy a dejar que nadie abuse de ese amor». Lloré leyendo esas palabras, porque Armando había cumplido su promesa. Había construido algo sólido, había dejado protecciones, había previsto exactamente esto, que yo necesitaría defenderme incluso de mi propio hijo. Y lo más hermoso era que él lo había hecho sin juzgar a Javier. Simplemente conocía la naturaleza humana. Sabía que el dinero cambia a las personas. Sabía que las influencias externas pueden torcer incluso a los mejores hijos, y me había dado las herramientas para sobrevivir a eso. Guardé las cartas de vuelta en la caja, pero saqué esa carta en particular. La puse en un marco y la colgué en mi estudio, como recordatorio, como ancla. En la segunda semana recibí una llamada inesperada. Era Brenda. «Suegra, ¿podemos hablar?» «Dime, Brenda». «No por teléfono. ¿Puedo ir a su casa?» Dudé, pero algo en su voz me hizo acceder. «Ven mañana a las 11». Llegó puntual. Traía a Mateo en su carriola. El niño dormía tranquilamente. Brenda se veía demacrada, sin maquillaje, ojeras profundas, cabello sin brillo. Le preparé té. Nos sentamos en la sala. «¿Cómo estás?», le pregunté. «Mal», respondió con una honestidad que me sorprendió. «Todo se está cayendo a pedazos». «¿Qué pasó?». «Después de que usted se fue esa noche, Javier y yo tuvimos una pelea terrible. Yo le exigí la verdad sobre Andrea. Él lo negó todo al principio, pero le mostré los mensajes, las fotos. Ya no pudo mentir. Se le quebró la voz. Me confesó que lleva más de 1 año con ella, que está enamorado, que quería pedir el divorcio, pero no sabía cómo decírmelo, que estaba esperando conseguir la casa de usted para tener recursos y poder iniciar su nueva vida». Cada palabra era una confirmación de lo que yo ya sabía. «Lo siento, Brenda. Yo también. Pero lo que más me duele no es solo la infidelidad, es darme cuenta de que mi mamá lo sabía. Mi propia madre sabía que Javier me estaba engañando y no me dijo nada, porque le convenía que yo siguiera casada con él, porque mientras yo fuera la esposa de Javier, ella podía seguir manipulándolo». «¿Tu mamá sabía?». Brenda asintió, limpiándose las lágrimas. Le pedí explicaciones. ¿Y sabe qué me dijo? Que todos los hombres fallan, que lo importante era mantener a la familia unida y conseguir la casa de usted antes de que todo se complicara, que después, con dinero, podríamos arreglar lo del matrimonio. Dios mío, suegra, perdóneme por todo, por cómo la tratamos, por alejarla de Mateo, por ser parte de este plan horrible. Yo no sabía todo, pero debía haber visto las señales, debía haberla defendido. Tomé su mano sobre la mesa. «Brenda, no tengo nada que perdonarte. Tú también fuiste víctima en todo esto. ¿Qué voy a hacer? No tengo trabajo, no tengo ahorros. Dependo completamente de Javier. Mi mamá me dice que me quede callada, que finja que no sé nada, que espere. Pero no puedo vivir en una mentira». La miré. Esta mujer que había sido mi antagonista, que me había hecho sentir invisible, y ahora estaba frente a mí, rota, pidiendo ayuda. Podría haberme vengado. Podría haberle dicho: «Ahora sabes lo que se siente». Pero no lo hice, porque la venganza nunca fue mi objetivo. «Brenda, tienes que tomar una decisión. ¿Qué quieres para ti y para Mateo?» «Quiero salir de ahí. Quiero divorciarme. Quiero empezar de nuevo». «Entonces hazlo». «Pero no tengo dinero, ni siquiera para pagar un abogado». Hubo un silencio, y entonces hice algo que ni yo misma esperaba hacer. «Yo te voy a ayudar». Brenda levantó la vista, sorprendida. «¿Qué?». «Te voy a pagar un abogado, un buen abogado.
Alguien que te ayude a conseguir una pensión justa para Mateo, que te ayude a salir de esa casa con dignidad. Suegra, no puedo aceptar. Sí puedes, porque no lo hago por ti, lo hago por Mateo. Mi nieto merece tener una madre fuerte, una madre que no se queda en un matrimonio muerto por miedo. Y tú puedes ser esa madre, pero necesitas ayuda para empezar. Brenda lloró, un llanto profundo, de alivio y gratitud. Gracias, 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 gracias. Después de que se fue, me quedé pensando en mi decisión. No lo hice por Javier, no lo hice para castigarlo, lo hice porque era lo correcto, porque Mateo era inocente, y merecía crecer con una madre que pudiera mirarse al espejo sin vergüenza. Ese gesto pequeño me dio algo que no esperaba. Paz, paz de saber que incluso en medio del caos, yo podía elegir ser buena, podía elegir ayudar en lugar de vengar. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Retomé actividades que había abandonado. Me inscribí en un club de lectura en la biblioteca del barrio. Empecé a ir a clases de yoga en las mañanas. Conocí a otras mujeres de mi edad, mujeres que también habían enviudado, que también habían criado hijos que ahora vivían lejos. Una de ellas, Mercedes, se volvió mi amiga. Tomábamos café después del yoga y hablábamos de todo, de nuestros esposos muertos, de nuestros hijos complicados, de nuestros sueños postergados. ¿Sabes qué me dijo mi hijo el otro día? Me contó Mercedes una tarde. Que mi casa era demasiado grande para mí sola, que debería venderla y darle el dinero para que él invierta, que él sabría administrarlo mejor. Me reí. Una risa amarga. Mi hijo me dijo lo mismo. ¿Y qué hiciste? Le dije que no. ¿Y qué pasó? Dejó de hablarme. Mercedes asintió con comprensión. El mío también. Llevamos 3 meses sin hablarnos. ¿Te duele? Al principio sí, mucho, pero ahora entiendo que a veces amar a un hijo significa dejarlo vivir las consecuencias de sus decisiones, incluso si esas consecuencias incluyen perderme a mí. Sus palabras resonaron en mi pecho. Era exactamente lo que yo estaba viviendo. Esa noche, sola en mi casa, preparé la cena como si Armando todavía estuviera ahí. Puse 2 platos, uno para mí, uno vacío frente a mí. En el plato vacío puse el anillo. Armando, creo que finalmente entiendo tu testamento. No me protegiste del mundo. Me protegiste de mi propia necesidad de ser amada a cualquier costo. Me obligaste a elegirme, a defenderme, incluso cuando doliera. Comí en silencio, pero no era un silencio triste. Era un silencio lleno, un silencio que hablaba de decisiones difíciles tomadas con la cabeza en alto. Después de cenar, fui a mi estudio. Abrí el cajón donde guardaba todos los documentos legales, el testamento de Armando, las escrituras, los fideicomisos activados. Todo estaba en orden, todo estaba protegido. Y entonces entendí algo que no había entendido hasta ese momento. No necesitaba hacer nada más. No necesitaba vengarme. No necesitaba castigar a Javier. No necesitaba probar nada. Simplemente había activado el testamento de su padre. El resto seguiría su curso natural, porque la vida tiene una forma de cobrar sus deudas. No es karma vengativo, no es castigo divino, es simplemente la consecuencia natural de las decisiones que tomamos. Javier había elegido la mentira sobre la verdad, la manipulación sobre el amor, el dinero sobre la familia, y esas elecciones tendrían su precio. Yo no tenía que hacer nada, solo tenía que esperar, y vivir mi vida con la conciencia tranquila. Pasaron los días, 1 semana, 2 semanas. Yo seguía con mi rutina, yoga, lectura, café con Mercedes, visitas al mercado, tardes tranquilas en mi jardín, cuidando los rosales que Armando había plantado. Me sorprendió darme cuenta de que no me sentía sola. Me sentía libre, libre de la ansiedad constante de complacer a mi hijo, libre de la necesidad de justificar mi existencia, libre de caminar en puntas de pie en mi propia vida. Una tarde, mientras podaba las rosas, mi vecina, la señora Campos, se asomó por la cerca. «Yolanda, te ves diferente». «¿Diferente cómo?» «No sé, más ligera, como si te hubieras quitado un peso de encima». Sonreí. «Tal vez sí. Sea lo que sea que hiciste, te está sentando bien». Esa noche me puse el vestido gris perla otra vez.
el mismo que había usado en esa cena terrible, pero esta vez me lo puse para mí. Me miré al espejo. 60 años, cabello con canas que ya no me molestaban, arrugas alrededor de los ojos que contaban historias. Y por primera vez en años me gustó la mujer que vi en el espejo. No era perfecta, no era joven, no era la madre abnegada que todo lo perdona, pero era digna, era fuerte, era yo. Me puse el anillo de Armando en el dedo. Gracias por enseñarme esto, le dije a su reflejo en el espejo, como si él estuviera ahí. Gracias por amarme lo suficiente como para protegerme incluso de mí misma. Y entonces sucedió. Era un jueves por la noche, exactamente 2 semanas después de la cena. Yo estaba leyendo en la sala cuando escuché golpes fuertes en la puerta. Desesperados, urgentes. Me levanté, confundida. Miré por la mirilla. Era Javier. Tenía el rostro desencajado, los ojos rojos, el cabello revuelto. Golpeaba la puerta como si su vida dependiera de ello. «Mamá, mamá, abre, por favor». Mi corazón se aceleró. Abrí la puerta. Javier prácticamente se derrumbó en el umbral. «Mamá», sollozó. «Mamá, todo está mal. Todo se está cayendo. El banco bloqueó mis cuentas. El abogado me llamó. La casa está con orden de embargo. No entiendo qué está pasando. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?» Lo miré. Mi hijo, desesperado, asustado, perdido. Y aunque mi corazón de madre quería abrazarlo, consolarlo, salvarlo, mi cabeza sabía que este era el momento de la verdad, el momento de la justicia, no la que yo había buscado, sino la que la vida misma había traído. Respiré profundo, y con una calma que ni yo sabía que tenía, le dije: «Entra, Javier, tenemos que hablar». Javier entró a mi casa como un náufrago buscando tierra firme. Se dejó caer en el sofá de la sala, con las manos temblando, la respiración entrecortada. Parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Cerré la puerta con calma. Fui a la cocina. Preparé té de manzanilla, el mismo que le daba cuando era niño y tenía pesadillas. Cuando regresé, él tenía la cabeza entre las manos. «Toma», le dije, ofreciéndole la taza. «Respira». Tomó el té con manos temblorosas. Bebió un sorbo largo. «Mamá, no entiendo qué está pasando. Esta mañana intenté usar mi tarjeta de crédito y fue rechazada. Llamé al banco y me dijeron que todas mis cuentas están congeladas por orden judicial. Después me llamó un abogado diciendo que la casa tiene orden de embargo por deudas impagas. Pero yo no tengo deudas. Yo he estado pagando todo a tiempo». Lo miré en silencio, esperando. Y luego se le quebró la voz. Luego Brenda me entregó los papeles del divorcio. Papeles oficiales, con un abogado de verdad. No sé de dónde sacó el dinero para contratar un abogado así. Y me está demandando por pensión alimenticia, por la custodia de Mateo, por todo. Bebió más té. Sus manos seguían temblando. Y Andrea me dejó. Me dijo que no quiere estar con alguien que tiene tantos problemas, que ella no firmó para esto, que fue lindo mientras duró, pero que ella necesita estabilidad. Dejó la taza sobre la mesa de centro con un golpe seco. Y mi trabajo, mi jefe me llamó hoy. Me preguntó sobre los viajes a Monterrey. Alguien le envió información de que yo estaba usando viajes de trabajo para ver a Andrea, que estaba facturando gastos personales como gastos de la empresa. Me pusieron en investigación interna. Podría perder mi trabajo, mamá. Cada palabra era una pieza del rompecabezas cayendo en su lugar. No por mi mano, sino por la suya. Y Leticia, continuó con amargura. Leticia ni siquiera contesta mis llamadas. Desapareció, como si nunca hubiera sido mi aliada, como si todos esos meses de planes y estrategias no hubieran existido. Se levantó del sofá, caminó hacia la ventana, le dio la espalda. Entonces vine aquí. Fui al banco primero. Hablé con el gerente. Me dijo que el bloqueo venía de una orden relacionada con el patrimonio de papá, que había fideicomisos activados, que alguien había iniciado procesos legales. Se volteó hacia mí. Sus ojos estaban rojos. «Tú hiciste esto. El licenciado Gutiérrez me confirmó que fuiste tú, que activaste cláusulas del testamento de papá que bloquearon todo. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me estás haciendo esto?» Tomé un sorbo de mi propio té. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Cuando finalmente hablé, mi voz era calmada, casi suave.
Yo no te estoy haciendo nada, Javier. Solo activé el testamento de tu padre, tal como él lo dejó escrito, tal como siempre debió ser. ¿Y qué significa eso? ¿Qué tiene que ver el testamento de papá con el banco bloqueando mis cuentas? Me levanté, fui a mi estudio, saqué una carpeta que había preparado, regresé y la puse sobre la mesa de centro. Ábela. Javier abrió la carpeta con manos torpes. Adentro había copias de todos los documentos, el testamento original, los fideicomisos, las órdenes judiciales. Tu padre, comencé, dejó muy claro en su testamento que todo el patrimonio quedaría a mi nombre mientras yo viviera. Las ferreterías, las propiedades, las cuentas de inversión, todo. Eso ya lo sé. Pero lo que tal vez no sabías es que tu padre también incluyó cláusulas de protección, cláusulas que podrían activarse si alguien intentaba presionarme, manipularme o forzarme a transferir propiedades antes de mi muerte. Javier palideció. Una de esas cláusulas establecía que si yo sentía que estaba siendo coaccionada, podía activar un fideicomiso blindado. Un fideicomiso que no solo protegía mi patrimonio, sino que también investigaba la situación financiera de mi heredero. ¿Qué? Tu padre no era tonto, Javier. Él sabía que el dinero cambia a las personas, que las influencias externas pueden corromper incluso a los mejores hijos. Así que dejó herramientas para protegerme, y para protegerte a ti también, de ti mismo. Javier hojeaba los documentos, leyendo rápido, buscando entender. Cuando activé el fideicomiso, continué, se inició automáticamente una auditoría de cómo habías estado manejando el dinero que yo te había dado en los últimos 2 años. ¿Una auditoría? Sí, y esa auditoría reveló cosas interesantes. Los $70,000 de la boda, los $100,000 del enganche de la casa, los $15,000 de los muebles del bebé, los $20,000 de la remodelación, los $30,000 del auto de Brenda. Todo eso fue para mi familia, para nuestras necesidades. ¿De verdad? Saqué otro documento. Esto es un reporte del investigador privado que contrató el fideicomiso. Resulta que de los $20,000 que supuestamente eran para remodelar la cocina, solo $5,000 fueron usados para eso. Los otros $15,000 se los transferiste a Andrea Montoya, para el depósito de un departamento en Monterrey. Javier no dijo nada. Su silencio era confesión suficiente. Los $30,000 del auto de Brenda nunca llegaron a un auto. $20,000 fueron a una cuenta de inversión a tu nombre y de Andrea. Los otros $10,000 se los diste a Leticia para que invirtiera en su negocio de decoración, con la promesa de que te daría un retorno cuando consiguieras la casa. Mamá, yo y la casa, continué, con voz firme. La casa que compraron en Las Lomas con mi enganche de $100,000. ¿Sabías que Javier la puso solo a su nombre? No a nombre de ambos con Brenda, solo el suyo, porque siempre fue su plan poder venderla o usarla como garantía sin que Brenda pudiera impedirlo. Javier se dejó caer de nuevo en el sofá. El banco bloqueó tus cuentas, expliqué, porque el fideicomiso detectó irregularidades, transferencias sospechosas, cuentas conjuntas con una tercera persona que no era tu esposa, inversiones hechas con dinero que venía de mí, pero que yo nunca autoricé para esos fines. Pero ese dinero ya era mío. Tú me lo diste. Te lo di para propósitos específicos, para tu familia, para tu hijo, no para financiar una doble vida, no para invertir con tu amante, no para conspirar con tu suegra. Me senté en el sillón frente a él, lo miré directamente a los ojos, y la orden de embargo de la casa es porque Brenda, con el abogado que yo le pagué, demostró ante un juez que tú pusiste la casa solo a tu nombre usando dinero que debía ser para la familia, que ocultaste activos, que planeabas vender la casa sin su consentimiento. El juez emitió una orden de protección patrimonial. Hasta que el divorcio se resuelva, esa casa no se puede vender, hipotecar ni tocar. Javier se llevó las manos a la cara. Tú le pagaste el abogado a Brenda. Sí. ¿Por qué? ¿Para destruirme? No, para proteger a mi nieto, para asegurarme de que Mateo tenga una madre fuerte que pueda cuidarlo. Porque tú, hijo mío, demostraste que no tienes ninguna intención de hacerlo. Yo amo a mi hijo. No digas eso. Mi voz se endureció. No insultes el concepto de amor. Tú no amas a Mateo.
Si lo amaras, no habrías engañado a su madre, no habrías planeado destruir su familia, no habrías usado el dinero destinado a su futuro para financiar tu aventura. Javier empezó a llorar, sollozos profundos de hombre quebrado. Y Andrea te dejó, continué, sin piedad ahora, porque las personas como ella solo están ahí cuando las cosas van bien, cuando hay dinero, cuando hay promesas, cuando hay futuro. Pero cuando los problemas llegan, cuando la realidad golpea, se van, porque nunca fue amor, fue conveniencia. La amaba, amabas la fantasía, amabas la idea de empezar de nuevo, de ser joven otra vez, de escapar de tus responsabilidades. Pero el amor real, hijo, el amor real se queda en los momentos difíciles, se queda cuando la otra persona envejece, se queda cuando hay cuentas que pagar y pañales que cambiar y noches sin dormir. Ese amor real lo tenías con Brenda y lo tiraste a la basura. Brenda y yo ya no nos amábamos, tal vez, pero entonces debiste haber sido honesto, debiste haber pedido el divorcio antes de engañarla, antes de mentir, antes de usar el dinero de tu madre para construir tu escape. Javier lloraba más fuerte ahora. Y Leticia, continué, Leticia desapareció porque para ella también era solo un medio para un fin. Mientras creyó que podías conseguir mi casa, que podías ser su socio en sus negocios, era tu mejor aliada. Pero ahora que todo se derrumbó, ahora que ya no sirves, se fue, porque las personas como Leticia solo aman el beneficio, no la persona. Me levanté, caminé hacia la ventana, miré hacia mi jardín donde las rosas de Armando seguían floreciendo. ¿Y tu trabajo?, dije sin voltearme. Tu trabajo te está investigando porque alguien les envió información. ¿Sabes quién fue? Silencio. Yo no fui. Pero sospecho que fue Verónica, tu compañera. La mujer que también pasó por una infidelidad y que te veía mentir día tras día. Ella tiene su propia conciencia y decidió que tu empresa merecía saber la verdad. Me volteé hacia él. ¿Ves, Javier? Yo no destruí tu vida. Tú la destruiste. Decisión tras decisión. Mentira tras mentira, traición tras traición. Yo solo activé el testamento de tu padre. El resto fue la vida cobrándote lo que debías. Javier se limpió la cara con las manos. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que haga? Eso no lo puedo decidir por ti, pero puedo decirte que no haré. No voy a salvarte. No voy a desbloquear las cuentas. No voy a hablar con el banco. No voy a pagarle al abogado para que te defienda. No voy a rescatarte. Mamá, por favor, voy a perder todo. Mi casa, mi trabajo, mi familia. Ya perdiste tu familia. La perdiste el día que elegiste la mentira. Y la casa nunca fue realmente tuya. Era una ilusión comprada con mi dinero. ¿Y tu trabajo? Bueno, eso depende de si las acusaciones son ciertas. Y creo que ambos sabemos que lo son. Se levantó, desesperado. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué me arrastre? ¿Qué te pida perdón de rodillas? No quiero nada de ti, Javier. No necesito tu perdón. No necesito tu arrepentimiento. No necesito verte sufrir. Entonces, solo necesito que entiendas una cosa. Tu padre te amó lo suficiente como para dejarte una herencia, pero también te amó lo suficiente como para protegerla hasta que fueras digno de recibirla. Y en este momento, hijo, no eres digno. Esas palabras lo golpearon como una bofetada. Algún día, continué, tal vez dentro de muchos años, cuando yo ya no esté, recibirás todo lo que tu padre y yo construimos. Las ferreterías, la casa, las inversiones, todo. Pero no será porque lo exigiste, no será porque me manipulaste, será porque esa fue la voluntad de tu padre y yo la respeto. Mientras tanto, agregué, tienes que aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Tienes que enfrentar lo que hiciste. A Brenda, a Mateo, a ti mismo. No voy a poder, sollozó. No voy a sobrevivir a esto. Sí vas a poder, porque eres hijo de tu padre. Y él era un hombre que sabía levantarse después de caer, que sabía reconstruir después de perder, que sabía ser humilde cuando la vida lo ponía de rodillas. Me acerqué a él. Puse mi mano en su hombro. Pero esa fuerza solo aparece cuando dejas de culpar a otros, cuando dejas de esperar que alguien te rescate, cuando finalmente miras al espejo y te haces responsable.
Javier levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban destrozados. «Te odio», susurró. No me dolió, porque sabía que no era verdad. O tal vez sí lo era, pero no importaba. «Está bien», respondí con calma. «Puedes odiarme, pero eventualmente, si realmente creces, si realmente cambias, entenderás que lo que hice fue por amor. No el amor blando que todo lo perdona y todo lo permite, sino el amor fuerte que dice, te amo demasiado como para ser cómplice de tu autodestrucción». Javier caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. «Alguna vez me llamaste loco», dijo sin voltear. «Hace años, cuando te llamé para contarte del embarazo de Brenda, y tú me dijiste que era muy pronto, que debíamos esperar. Me enojé contigo, te dije que estabas loca, que no entendías». Volteó. Me miró. «Años después, entendí que tenías razón, que no estábamos listos, pero ya era tarde. Y ahora sé que tienes razón otra vez. Y yo no sé si algún día voy a poder verte a los ojos sin sentir vergüenza». Se fue. La puerta se cerró. Yo me quedé sola en mi sala, en esa casa enorme que él tanto quería. Y no lloré. No sentí triunfo. No sentí venganza satisfecha. Sentí algo más profundo. Sentí la tristeza de una madre que tuvo que elegir entre salvar a su hijo de las consecuencias o salvar a su hijo de sí mismo. Y elegí lo segundo. Porque eso es lo que el amor verdadero hace. No rescata. Permite que la persona caiga lo suficiente como para que decida, por sí misma, levantarse. Esa noche, me senté en mi cama con el anillo de Armando. «Lo viste, amor», le dije al anillo. «Viste a nuestro hijo roto, sufriendo, pagando por sus errores». Una lágrima rodó por mi mejilla. «Espero que algún día entienda. Espero que algún día, cuando el dolor se convierta en sabiduría, pueda perdonarme. Pero si nunca lo hace, si nunca vuelve, al menos sabré que hice lo correcto, que no fui cómplice, que respeté tu voluntad, que me respeté a mí misma». Me acosté con el anillo apretado en mi mano y soñé con Armando otra vez. Esta vez estábamos en Chapultepec. Javier era un niño pequeño, corriendo entre los árboles. Armando y yo lo mirábamos desde una banca. «Va a estar bien», me dijo Armando en el sueño. «Va a caer muchas veces, pero va a aprender, y cuando aprenda va a ser el hombre que criamos para ser. No perfecto, pero bueno, honesto, fuerte». «¿Y si no aprende?», pregunté en el sueño. Armando tomó mi mano. «Entonces al menos tú intentaste, y eso es todo lo que una madre puede hacer. Intentar, amar y soltar». Me desperté con el sol entrando por la ventana. Era viernes, un nuevo día, y por primera vez en meses me sentí completamente en paz, porque había hecho lo que tenía que hacer, no por venganza, sino por amor. El amor más difícil de todos, el amor que dice no, el amor que permite que las consecuencias enseñen lo que las palabras no pueden. El amor que confía en que, eventualmente, la vida hace su trabajo, y la vida siempre cobra sus deudas, siempre. Han pasado 8 meses desde aquella noche, 8 meses desde que Javier salió de mi casa roto, enfrentando finalmente las consecuencias de sus decisiones. No ha sido fácil, para ninguno de los dos. Los primeros meses fueron de silencio total. Yo no lo busqué, él tampoco me buscó. Fue Mercedes, mi amiga del club de lectura, quien me dijo algo que me ayudó a sobrevivir esos días. El silencio entre una madre y un hijo no es abandono. A veces es respeto, respeto al proceso de cada uno. Y tenía razón. Javier necesitaba su proceso. Yo también necesitaba el mío. Supe por Brenda que Javier perdió su trabajo, que tuvo que mudarse a un departamento pequeño, que está pagando la pensión alimenticia puntualmente, no porque quiera, sino porque la ley lo obliga. Supe también que ve a Mateo los fines de semana, que al principio no sabía ni cambiar un pañal, que lloraba de frustración cuando el niño no dejaba de llorar. Pero poco a poco está aprendiendo a ser padre sin la red de seguridad de una casa grande, sin el dinero fácil, sin alguien más que haga el trabajo por él. Brenda, por su parte, floreció. Consiguió trabajo en una agencia de mercadotecnia. Se cortó el cabello. Sonríe más. Me visita con Mateo cada 2 semanas. No somos suegra y nuera. Somos 2 mujeres que sobrevivieron a la misma tormenta y salieron más fuertes. Gracias.
me dijo hace un mes, mientras tomábamos café en mi jardín. Gracias por enseñarme que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y mi vida también cambió. Ya no vivo esperando el teléfono. Ya no mido mi valor por cuánto necesita mi hijo de mí. Retomé las ferreterías. Me involucré en la administración. Descubrí que tengo buen ojo para los negocios, algo que nunca supe porque siempre estuve en segundo plano. Las 3 sucursales están floreciendo. Y cuando sea el momento, cuando yo ya no esté, Javier las heredará, pero será un hombre diferente quien las reciba, o al menos eso espero. Hace 3 semanas recibí una carta. Era de Javier. Una carta escrita a mano, en su letra desordenada que reconocería en cualquier parte. No decía mucho. Solo esto. Mamá, todavía no entiendo todo. Todavía me duele. Todavía estoy enojado. Pero por primera vez en mi vida, me miro al espejo y veo a alguien que no me gusta. Y entiendo que ese alguien lo creé yo. No tú. No las circunstancias. Yo. No sé si algún día podré perdonarte por no rescatarme. Pero creo que estoy empezando a entender por qué lo hiciste. Papá estaría orgulloso de ti. Yo todavía no. Pero tal vez, algún día. Javier, lloré cuando leí esa carta. No porque esperara su perdón, sino porque vi, por primera vez en años, un atisbo del hijo que crié. No perfecto, no redimido todavía, pero honesto. Y la honestidad es el primer paso hacia la sanación. Esta mañana, mientras regaba las rosas de Armando, pensé en todo lo que pasó, y me di cuenta de algo. El dolor que sentí al perder a mi hijo temporalmente era mucho menor que el dolor que hubiera sentido al perderme a mí misma para siempre. Porque eso es lo que hubiera pasado si hubiera firmado esos papeles. Si hubiera cedido a la manipulación, si hubiera elegido ser amada por encima de ser respetada, me hubiera traicionado a mí misma. Y ningún amor, ni siquiera el de un hijo, vale esa traición. Hoy cumplo 61 años. Esta tarde, Mercedes y las mujeres del club de lectura vendrán a celebrar conmigo. Habrá pastel, habrá risas, habrá historias, y yo, por primera vez en años, celebraré mi vida. No la vida que perdí, no la vida que pude tener, sino la vida que tengo, aquí, ahora, real, imperfecta, pero mía. Antes de que lleguen mis amigas, fui a mi cuarto. Saqué el anillo de Armando por última vez de su cajita de terciopelo azul. Lo puse en mi palma. Lo miré bajo la luz de la tarde. Cumplí tu voluntad, amor, le dije. No fue fácil, pero lo hice. Protegí lo que construimos. Me protegí a mí misma. Y di a nuestro hijo la única oportunidad que tenía de convertirse en un hombre de verdad. La oportunidad de caer, de fallar, de aprender. Una lágrima cayó sobre el anillo. Gracias por amarme tanto, por conocerme tanto, por protegerme incluso después de tu muerte. Cerré el puño alrededor del anillo, y entonces hice algo que nunca había hecho. Fui al jardín, a los rosales que Armando plantó. Cavé un pequeño hoyo junto al rosal más hermoso, el que florece con rosas rojas profundas, y ahí, en la tierra tibia, enterré el anillo, no porque no lo amara, sino porque finalmente entendí que no necesitaba cargarlo más. Armando no estaba en ese anillo. Armando estaba en las ferreterías que construimos, en la casa que elegimos, en el hijo que criamos, en las decisiones difíciles que tomé usando la fuerza que él me dio. Estaba en mí, y siempre estaría. Cubrí el anillo con tierra, regué el rosal. Descansa, amor mío, tu trabajo está hecho. Me enseñaste a ser fuerte. Ahora es mi turno de vivir esa lección. Me levanté, me sacudí la tierra de las manos, y volví a mi casa con el corazón ligero. Si mi historia te llegó hasta aquí, si estas palabras resonaron en algún lugar de tu alma, quiero que sepas algo. No estás sola. Muchas mujeres hemos tenido que elegir entre ser amadas o ser respetadas, entre complacer o protegernos, entre salvar a otros o salvarnos a nosotras mismas. Y es la decisión más difícil del mundo. Pero te prometo que del otro lado de esa decisión hay paz. Tal vez no haya el final feliz que imaginabas. Tal vez haya pérdidas, tal vez haya duelo. Pero también hay dignidad, y la dignidad, al final del día, es lo único que nadie te puede quitar, a menos que tú se lo permitas. Yo ya no permito, y espero que tú tampoco. Gracias por escucharme hasta el final.
Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.